Primero, buenas tardes. Esta no es una hora muy habitual para dar entrevistas, lo hago con mucho cariño y con mucho gusto. Y bueno, y las apoyo, las respaldo, que en Guayaquil existe este tipo de espacios en un horario como este, hay que fomentarlo. Eh, bueno, el Ecuador tiene un problema que va mucho más allá de las coyunturas y donde creo que la opinión pública se centra más en efectos sin analizar causas, ¿no? Dentro de estas causas tenemos una, no sé si una pirámide, como la que vamos a hablar en términos biológicos, una biopsia que hay que hacer un poquito para entender un poco la institucionalidad o lo que carecemos, que es de un sistema de partidos institucionalizado, etcétera, etcétera, como se podría interpretar desde cualquier foro de ciencias sociales, ni siquiera ciencias políticas, ¿no? Y es complicado porque cuando me toca hablar con colegas de otras naciones, bueno, si bien es cierto, yo me dedico más al tema, o dicho de otra forma, el tema de la comunicación política lo hago remunerado, el tema académico lo hago eventualmente y el tema de opinión lo hago para divertirme un poquito. Usted sabe que mi opinión no se alquila. Entonces, en ese escenario, les cuesta un poco a la gente profesional de estas cosas, no a, digamos, a lo que es opinión pública en Ecuador, entender que Ecuador carece de un sistema de partidos y esa carencia de ese sistema de partidos termina siendo el reflejo de lo que es en sí las instituciones de Ecuador, instituciones endebles. Y dentro de esa debilidad, obviamente, y esto es terrible, y estoy haciendo una descripción más que una crítica, el sistema parlamentario ecuatoriano ha sufrido una serie que va más allá del desgaste que pueda tener desde lo comunicacional, de cosas que merman, digamos, su legitimidad como institución, al punto que lees barbaridades como gente que, bueno, en eso creo que Eco tenía razón cuando planteaba que las redes sociales son las plataformas amplias para el pensamiento de los idiotas, pero llegas al punto de ver gente que te plantea la desaparición del poder legislativo como tal, que no es de forma gratuita, obviamente, y me interrumpan cuando guste, porque prácticamente, por ejemplo, en este ejercicio parlamentario puntualmente, y yo las empresas de estudios de opinión les creo básicamente cuando no están sus clientes de por medio, pero prácticamente en un 90% de las empresas de opinión pública, esta asamblea tiene un rechazo prácticamente, una aprobación del 2%. Esto es peor, ustedes tal vez no nacían o eran muy pequeñas, que la crisis del 99, donde este Congreso, al que hubo que cambiarle el nombre a Asamblea, que es parte del proceso de refundación del Estado que hizo el correísmo, llega con estos niveles terribles de popularidad. Pero eso a nivel institucional. La otra parte es que prácticamente casi un 50% de los asambleístas en funciones que están terminando su mandato hoy tienen procesos o por coimas o por la justicia o por diezmos, por cualquier razón, salvo obviamente extraordinarias excepciones, ¿no? Que conocemos y que no me alcanzaríamos de la mano afortunadamente. Entonces, eso de alguna forma tienes un ejercicio parlamentario y una asamblea que está totalmente desgastada, deslegitimada, donde tienen la obligación estos nuevos, digamos, asambleístas, estos nuevos parlamentarios o como quieras llamarlo, de alguna forma volver al ruedo, digamos, más que de la opinión, a devolverle la legitimidad que requiere o que es necesaria para fortalecer las instituciones. Porque eso no solo, o sea, termina siendo el reflejo de los partidos políticos, termina siendo el reflejo del CNE, termina siendo el reflejo del Ejecutivo. Entonces tienes una crisis institucional terrible y eso se refleja obviamente en el ejercicio parlamentario y hoy, bueno, empiezas a ver cosas que de alguna forma escuchaba el comentario de la contertulia, yo coincido eventualmente, es lo normal que la segunda fuerza política de un país, y en este caso es a la inversa, es la primera fuerza parlamentaria, no es la segunda. Quien está en el Poder Ejecutivo es la cuarta en este momento, o quinta, no sé, Anita, tú sabes más del tema parlamentario que yo. Yo no piso la Asamblea desde prácticamente en el año 2005 yo no piso la Asamblea, yo solo entrevista bueno, imagínense, yo a la Asamblea Nacional solo he ido al canal de la Asamblea de Entrevistas. Yo no piso la Asamblea o el Pleno, probablemente es el año 2005, hace más de 15 años, o con amigos de otros países a tomarse fotos con el Memorial de Huellas también. Entonces, en ese contexto y en ese escenario, tienes una asamblea con estos retos. Entonces, esto coincido con la contertulia, de que la segunda fuerza o la primera fuerza llegue a acuerdos, digamos que, bueno, yo creo que ya estamos grandecitos para no creer en el cambio de nada, pues, ¿no? Yo creo que eso es como más o menos como esos mitos urbanos que ruedan por ahí. Pero en todo caso, creo, no me sorprende el ejercicio como tal. Lo que sí creo que es sumamente importante es el transparentar, ¿sí?, los acuerdos a los que se están llegando para efectos de consolidar, digamos, esta gobernabilidad. Porque aquí tienes un problema gravísimo. Digamos, toda esta industria de opinión que se generó alrededor de la candidatura de Lasso,
durante 15 años, que en este momento está irritada, está molesta, digamos, los influencers, que lamentablemente tienen más incidencia y ocasiones que un juego. Esto es terrible, esto es para un caso de estudio, ¿no? Están un poco irritados, pero en el conglomerado creo que lo fundamental es transparencia, saber cuáles son los acuerdos, al margen no, que vamos a garantizar la gobernabilidad para que el gobierno perfecto, pero cuáles son los acuerdos, porque yo no me como el cuento de que no es nada, para efectos de consolidar esta mayoría que aparentemente hoy, jueves, a las 1:30, aparentemente consolidaría a mi gran amigo, le mando un abrazo, le tengo mucho cariño y respeto a mi amigo Arteta, Henry Cruz, consolidaría la presidencia de Trump, pero yo cosas más lo que he visto, no me sorprendería que mañana estamos con otra configuración de la asamblea o con otra candidato, pero por lo menos hasta esta hora, digamos que creo que sería la opción favorecida para encabezar el poder. Y en ese sentido, igual podríamos hacer un escenario más visible de los acuerdos en los que han llegado en la segunda sesión de la Asamblea, cuando ya se haga la designación de las comisiones. Porque recordemos que cuando se eligió la Asamblea Nacional decían que todos los correístas iban a estar en una especie de congelador porque no iban a alcanzar las comisiones más representativas. Todas son importantes, sí, pero hay ciertas comisiones como la Comisión de Justicia, la Comisión de Régimen Económico, Desarrollo Económico, la de Fiscalización, que tienen un peso político importante. Entonces, más allá de que comprendo también que estos acuerdos pueden ir por fuera también del tema legislativo. Mira, yo creo que tú eres mejor conocedora que yo de cómo funciona el tema parlamentario. Yo lo he estudiado, es un tema básicamente conceptual, de lo que es el poder civil, el relativo, algo loco, etcétera, etcétera. Pero ya el ejercicio parlamentario, lo que pasa adentro, ya creo que es algo que se aprende como en todo oficio en el día a día. Yo pienso que es importante que las instituciones se fortalezcan, es decir, lo que blinda o lo que fortalece el sistema inmunológico, digamos, de una nación son sus instituciones. Por ejemplo, hoy es un día interesante, hoy se recuerda la fecha en que el Ecuador se separa de Colombia, ¿no? Es un hecho como más o menos como una es más o menos como eres el hijo del segundo matrimonio de tu papá o de tu mamá, que se lleva una cosa así por el estilo. Porque claro, tuvimos un nacimiento espurio que fue producto de una traición a un proyecto extraordinario que creo que era la Gran Colombia. Pero al margen de eso, hoy, por ejemplo, recordamos cuando en Riobamba, hace exactamente en 1830, el Ecuador se separa, digamos, de la Gran Colombia, que de hecho no fue una separación formal, si tú ves el escudo, dice el Ecuador en Colombia. La verdadera ya separación formal, digamos, definitiva del proyecto, digamos, con Colombia fue la constituyente de Ambato en 1935. Pero bueno, son más datos históricos que Magno Marre te lo puede explicar mejor que yo, que no te lo conoce. Pero en todo caso, bueno, entonces ahí tenías una enciclopedia real, no una Wikipedia en vida, ¿no? Un abrazo fraterno a mi maestro que me está escuchando. En todo caso, creo que hay que fortalecer las instituciones. Y las instituciones se fortalecen de acuerdo al ejercicio del día a día, al ejercicio de gobierno. Es decir, si tú tienes una asamblea que se configura en función de los intereses nacionales y no de los intereses de grupo, obviamente esto se puede consolidar. También como que tienes un gran problema a nivel legislativo. Recuerda que de acuerdo a nuestra legislación, el presidente de la República es un colegislador. Y tienes otro gran problema porque Lasso tiene que legitimarse. Y bueno, ya la campaña terminó, pero tampoco no nos engañemos, ¿no? Es más o menos como un hermano que salió de la terapia intensiva y no es que salió por COVID, salió porque pegó la borrachera de su vida y chocó el carro de papá y estuvo en terapia intensiva y fue un malabar y ahorita tiene que portarse bien para que aceptarlo en la familia. Le salvamos la vida, pero nos dejó endeudado. Bueno, acuérdate que hubo que sacar a Correa del camino. Eso fue una barbaridad porque el haberlo juiciado tan rápido generó vicios, digamos, para mí, no estoy abogado obviamente, pero entiendo que ese tipo de violar el debido proceso termina legitimando las reclamos o termina anulitando las acciones que se toman. Entonces, por sacarse a Correa de vicepresidente, por sacar a Alvarito del camino, Yacu se considera perjudicado. Entonces hay una serie de damnificados en ese camino en el cual Lasso logró llegar a la presidencia de la República, que tendrá que de alguna forma legitimarse en el ejercicio del gobierno, ¿cierto? Y hay dos tipos de factores que se aplican en la vida, ¿no? Yo al menos tengo dos tipos de frentes, los que puedo controlar, que son los que no me quitan el sueño, los que los puedo hacer con los ojos cerrados, y los que no puedo controlar. Entonces tú ves un Lasso que me parece extraordinario haciéndole pucheros a Putin, por ejemplo, cuando hace un mes era el demonio, por ponerte un ejemplo. Entonces tienes un Lasso más pragmático y ojalá este acuerdo vaya en función de los intereses nacionales y no de generar un caos. Osvaldo, pero justamente en ese hablamos de eso y es muy interesante cómo hablamos de gobernabilidad justamente de Guillermo Lasso. ¿Cómo puede él
y la asamblea totalmente instaurar esta nueva confianza que debemos tener en la nueva asamblea, porque los anteriores asambleístas nos han dejado pero un pésimo mal sabor de boca, y ahí vemos muchos, no muchos, pero vemos algunos repetidos. Entonces, en este juego, en la parte de la gobernabilidad que vemos del próximo gobierno que tendremos en menos de una semana, ¿cuáles son las estrategias que debe aplicar la Asamblea para recuperar esta confianza? Porque vemos que se hacen alianzas, obviamente por el mal sabor de boca que tenemos ya del correísmo, a muchas personas conectan esto con la parte de la corrupción. Entonces, obviamente, genera y sigue generando esta desconfianza en la Asamblea. Mira, yo creo que hay dos ejemplos, porque lo uno viene conectado a lo otro. No puedes entender. A ver, ¿cómo funciona el día de la medicina? El día de la medicina no es abra la boca, sáquese la camisa, no. Es de qué murió tu papá, vive, de qué murió tu abuelo, qué enfermedades hay en la familia. Aquí hay un factor que creo que es importante entender, que va conectado con lo que les planteaba de la ausencia institucional o la carencia de un sistema de partidos sólidos. Ejemplo, el Partido Social Cristiano. Si tú comparas el Consejo Cantonal de Guayaquil, que es un programa de vanidades o de fútbol, es impresentable desde mi punto de vista, salvo obviamente honrosas excepciones que las existen, y comparas la bancada social cristiana en la asamblea, no hay punto de comparación. Pero no hay punto de comparación. Yo te podría decir que los mejores asambleístas, salvo, bueno, que seguramente me estoy perdiendo algunos, son los socialcristianos. No hay uno solo que esté en este problema de la corrupción o en estas investigaciones de los diezmos. Tienes a Cronfle, a Roón, a mismo Cucalón, a Cristina. O sea, ha sido una bancada de lujo, en el caso, por ejemplo, de los socialcristianos. Cosa que no se repite, desde mi punto de vista, en la parte del Consejo Edilicio, donde eso es un programa, es un canal de televisión, es Canal 6. Entonces, ese tipo de situaciones, y no sé, creo que ustedes son de la cantera, ¿no? De ahora que los pongan ustedes de candidatos y dejen de buscar bueno, no sé, pues digo yo, no se me ocurre, no sé si son canteritos ustedes, pero bueno, en todo caso, ese tipo de cosas son positivas, ¿no? Entonces tú tienes por un lado el ejercicio parlamentario de un bloque que creo que es eficiente, también tienes legisladores como Cristóbal Lloret de Revolución Ciudadana, creo que este tipo Donoso, tal vez un poco radical, pero creo que es un tipo auténtico, se ha mantenido en su línea. De pronto yo estoy sin un poco de claridad de cuánto, seguramente hay más. Pero te puse el ejemplo de cómo puede funcionar una bancada como la Sociedad Cristiana, que en eso creo que ha sido impecable, y cómo funciona un Consejo de Edilicio en Guayaquil, que es un programa de vanidades, ¿no? Entonces, en ese contexto, la forma de fortalecer el ejercicio parlamentario es con parlamentarios de calidad. Y cuando te hablo de parlamentarios de calidad, no necesariamente te digo, yo me dedico al tema de campañas electorales, eso sí, trabajo con muchos asambleístas de todas las bancadas, por alguna razón, gracias a Dios, siempre en temas parlamentarios nos va muy bien, en temas a veces, bueno, locales es más complicado porque es una elección más cerrada, pero al margen de eso, tú tienes una serie de actores donde, más allá de que sean PhD o que tengan 200 maestrías, porque por ahí no creo que va, es la integridad, digamos, de los miembros de la Asamblea Nacional. Y eso se refleja mucho también en la solvencia de los partidos, que es lo que creo que digamos, que de ahí es la base del problema. Al no existir un sistema de partidos, tienes partidos, digamos, que son propiedad de sus líderes, ¿no? El caso de Social Cristiano con Nebot, el caso de la Revolución Ciudadana con Correa, el caso de lo que fue el PRE en su momento con Agdalá, Dalito no lo pudo hacer, quedó en medio camino, el caso de Sociedad Patriótica. Entonces, la forma de fortalecer el ejercicio institucional del poder legislativo, que es fundamental, ¿ya?, es con asambleístas probados y de calidad. ¿Y eso cuándo lo sabremos? Por lo menos de este ejercicio que termina, no. Pero con este ejercicio que arranca, es sumamente importante tener ese tipo de parámetros para efectos de que la gobernabilidad, porque mira, o sea, a ver, nos metieron el cuento de que íbamos a hacer Venezuela y nos transformaron en la peor versión del Ecuador, ¿no? Si tú revisas, olvídate de Twitter, de la prensa nice, que finalmente creo que la prensa fue el brazo ejecutor de la derecha, o sea, el correísmo no tuvo un opositor político como tal, digamos, no es como la derecha tiene a Petro, que es su opositor en Colombia, en Argentina el macrismo tiene al kirchnerismo y viceversa, en México López Obrador tiene al PRI y al PAN, en Honduras el Partido Nacional tiene a los liberales, a los cachurecos. En cambio, en Ecuador, lo que fue la contraparte política del proceso del correísmo, que no se puede hablar de política, así como no puedes obviar el velasquismo, no vas a poder obviar al correísmo, por lo menos para el siglo XXI, no sé hasta cuándo, o al menos mientras yo tenga vida. Entonces, en ese contexto, no tienes, digamos, un parámetro y terminó siendo la prensa, el brazo ejecutor, digamos, el actor político más relevante, por lo menos creo yo, de
en este caso de Lasso, no hay tal partido, mira la bancada que tiene. Entonces, en ese contexto es importante fortalecer la institución con un ejercicio parlamentario eficiente, y para eso necesitas una buena designación. Si es Henry Kronfle, a quien conozco y es mi amigo personal, genial. Si es Salvador Quispe, a quien también conozco, no sé si lo conozcan, conversen ustedes, creo que vienen de las ciencias sociales, conversen 10 minutos con Salvador. Salvador es un sociólogo más que setentero, bastante, es una mezcla entre antropología, parece un sociólogo alemán, por ponerte un ejemplo. Entonces, creo que hay alternativas de calidad y creo que esa sería la vía. Efectivamente, uno de los problemas que tenemos para la profesionalización e institucionalización de la Asamblea y de hecho de nuestros partidos son los arreglos institucionales que tenemos, que han atomizado a los partidos políticos, ha hecho que la personalidad del candidato valga mucho más que el partido, por la forma en que antes votábamos con listas abiertas, cada uno de los candidatos intentaba resurgir más y el partido quedó por debajo. Esto también ayudó a que los proyectos políticos, a la representación de un grupo social a través de los partidos, cada vez pierda campo por las personalidades. En ese sentido, yo creo que las estrategias que se están dando sobre las alianzas, también se está haciendo un check sobre qué implica estas alianzas para mi imagen, más allá del partido o del proyecto político que haya intentado presentar. En ese sentido, ¿cuál cree usted que son los costos de generar una alianza con UNES? Más allá de que si creemos de que Jorge Glass ya va a ser perdonado, no, más allá de eso, ¿qué implica para el electorado ver una alianza con UNES? Mire, yo soy enemigo de dar solo diagnósticos, no trato de en el camino emitir algún tipo de respuesta o por lo menos propuesta, ¿no? A ver, el problema es que el problema vuelve al origen. A ver, no tienes un sistema de partidos sólido, que esa es la base, ¿ya? ¿Cómo generas partidos sólidos? Esto es súper interesante porque vas desde Gramsci hasta Mitchell. Primero, reclutamiento. Eso es fundamental. El reclutamiento es fundamental. Segundo, la formación, que también es fundamental. Y la formación no es cómo tuitear de madrugada y te tomas una foto. No, por ahí no va. Tercero, y este es el que más satanizado está, ojo, el adoctrinamiento. Eso es fundamental, se sataniza. Hay que adoctrinar. Yo te digo, cuando tenía la vida me llevó por caminos muy extraños, cuando cerraron una escuela de ciencia política X en mi ciudad, yo entré en depresión porque era lo que me dedicaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que terminé dedicándome a algo que me parece maravilloso, que es la comunicación política en todo el continente. Pero a partir de ese momento, yo siempre te digo, cuando daba clases, siempre le decía a los chicos, militen, no importa si es de izquierda, derecha, centro, liberales, socialistas, hagan lo que ustedes quieran, LGBTI, o que es una línea de pensamiento también, ideología de género. Yo soy absolutamente conservador y pro vida en ese ámbito, pero consideraba que era importante el ejercicio de la política. Entonces, respondiendo a su pregunta sobre cuál es la vía o finalmente cómo nosotros logramos o nos centramos en una vía para efectos de que este ejercicio parlamentario o este ejercicio político se legitime, y no solo se legitime, se extienda o se prolongue. Te pongo un ejemplo, y lo siento, Anita, pero tengo que poner el ejemplo, por ejemplo, de los canteritos, digo yo con cariño. Es como por poner un ejemplo. No soy cantera. Usted no es cantera. Yo pensé que usted era cantera. Yo pensé que usted era la número 5, era una delantera, centrodelantera canterita. Es una broma. Fui fundadora, pero de ahí salí. No sabía, pero yo me llevo por las redes y creo que alguna vez vi una foto suya ahí en alguna actividad, se lo digo con respeto y mucho cariño. No es que la ande estorqueando, pero yo tengo en mi timeline gente que me parece que dice cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, le comentaba el caso, por ejemplo, las canteras o la escuela de formación que tiene el partido del señor Jairala o la escuela que tienen la izquierda democrática. Miren el caso ecuatoriano, y lo digo con mucho respeto. Fíjense ustedes, el caso de los reinados de belleza. Explicarle a un gringo o un alemán que ser reina de un pueblo pequeño te garantiza un espacio en el Consejo Cantonal, yo no creo que sea antidemocrático, ¿sí? Pero la opción no debería ser esa persona que viene a un concurso de belleza o ese futbolista que también respeto, hay futbolistas muy preparados, creo que Morales lo era, por ejemplo, Raúl Avilés es un tipo también preparado, etcétera, etcétera. Es que no existan estas escuelas de formación o que los partidos no tengan estos cuadros para que no tengan que requerir, digamos, a los canales, a los reinados, a las canchas, que son gente que tiene un legítimo derecho. Yo he tenido clientes que vienen de ese campo y de ese ámbito, pero creo que es fundamental. Entonces, en esas tres líneas, formación, reclutamiento
Adoctrinamiento. Hay que adoctrinar. ¿Por qué crees que el 90% de la clase política ha pasado y caminado por el 100% de la clase política? El caso, yo siempre decía de los chicos, si ustedes cuando entran a primer año de la universidad se afilian a un partido político y cuando se gradúan ya no existe, eso denota una particularidad con el resto de la región, donde tú puedes ser peronista toda tu vida, priista toda tu vida en México, del PAN toda tu vida en México, del Partido Colorado toda tu vida en Paraguay, versus Ecuador, donde no tienes esa institución. Entonces, la vía yo creo que es el adoctrinamiento, donde cuando tú adoctrinas a las personas, porque se sataniza, esta pobre palabra populismo se la ha usado para justificar cualquier falta de criterio y de entendimiento de los procesos sociales, sobre todo en lo político, el adoctrinamiento te permite de que esas cuadros y esas bases tengan un convencimiento y que no dependan solo, digamos, de 4 o 3 o 2 actores. Sí, eso es importante con relación, por ejemplo, siempre los estudios que se hacen y ahora con la discusión que hubo por el comentario de Felipe Rodríguez que decía, bueno, los asambleístas tienen que tener título, no tienen que tener título. Esto es importante siempre la preparación, pero hay algo importante con relación a esto. Más allá de todos los títulos que pueden tener, la gente puede ser lo más acartonada posible. Hoy por hoy las universidades dan títulos como, vengan, todos titúlense, las maestrías están prostituidas muchas veces. ¿Tú qué piensas que, por ejemplo, un nuevo asambleísta, ya desde tu visión, estás perdido del tema legislativo, sí, pero no estás perdido del radar del tema político? Estos asambleístas que están ingresando a la legislatura, los nuevos, los que recién se van a foguear y vienen de otros espacios, ¿tú qué creerías que deberían hacer para que esta asamblea pueda recuperar un poco la imagen deteriorada que tiene? Mira, primero hay que tener claro los aspectos del poder legislativo. Parlamentario viene de qué, de parlar, pero ese es mi hijo que seguramente irá a la asamblea algún día, pero no sé si de vecinos del condominio o de la Asamblea Nacional, eso ya decidirá él. Yo solo tengo la obligación de que formarlo en valores. Mira, parlamento viene de parlar, digamos, de comunicarse. Sí, ese es el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo fundamental? El segundo, el parlamento, a más de parlar y de hablar, tiene un ámbito de representatividad. Ojo con esa frase. Representatividad. ¿De dónde viene la representatividad? ¿No es cierto? De los espacios de la patria. Yo, si me permiten, con muchísimo respeto, no creo que crear un Senado sea la vía. Creo que es más un espacio que están creando para los asambleístas que ya están jubilándose para poder seguir activos en política. Ya me imagino ver a mi amigo Ramiro Rivera haciéndose senador y un poco amigos más. Pero en todo caso, la representatividad. Entonces, primero, parlamento para hablar, de parlar, porque de eso viene. Y segundo, es un órgano representativo. Y esa representatividad nos pone, digamos, en un ámbito en teoría horizontal, donde tiene el mismo peso la voz de un asambleísta. Tú conoces mejor la asamblea que yo, de la provincia maravillosa de Bolívar. De hecho, el Taita Carnaval está atrás mío, siempre lo pongo al lado de Eloy. Entonces, de la provincia de Bolívar, que es la provincia más pequeña del país, digamos, en ámbitos cuantitativos, o de la provincia del Guayas, o la provincia de Pichincha, o el distrito 1 de la provincia del Guayas, que es el más grande del país. Creo que hay más de 1 millón de almas en ese distrito. Entonces, la representatividad es fundamental. Entonces, estos nuevos asambleístas, ¿sí? Porque mira, te pongo un ejemplo. Yo a veces he visto escuelas parlamentarias que me parecen geniales, pero a veces veo un poco más temas de forma y no de fondo. Entonces, esa representatividad es lo que tiene que tener claro quien va a un cargo, digamos, representativo. Entonces, como tienes un problema de fragilidad institucional de los partidos políticos, aquí es un deporte cambiarse de camiseta. Vamos a ver mañana qué sorpresas tenemos en la nueva Asamblea Nacional y quiénes son los nuevos asambleístas, a dónde se van. En México le dicen los chapulines, ¿no? Es decir, que porque van saltando de un movimiento a otro. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Y segundo, como te decía, representatividad. ¿Cómo defiende, que ese es el objetivo fundamental de un parlamento, de un órgano parlamentario, de un senado, cómo defienden los intereses, digamos, de los sectores que ellos representan ante el tratamiento de problemas de ámbito nacional? Ejemplo, mañana resulta que va a haber una ley para explotar el Yasuní, se me ocurre, que es un tema bastante trillado, pero la provincia de Orellana, que es a la que le correspondería hablar, no toca pito. Otro ejemplo, Galápagos, y no tengo nada contra Quito. A mí Quito me parece un lugar maravilloso, es una ciudad donde siempre me han tratado bien, he recibido las mayores muestras de afecto y cariño. Nadie se explica por qué un Guayaquil, yo sí me explico, no puedo decir el calor, los manglares del cebollado y esta vista a cerros. Pero en el caso de Quito, por ejemplo, en Quito, el turismo de Quito maneja Galápagos, por ponerte un ejemplo. Y no es un tema de centralismo, es un tema de representatividad. Entonces,
esos parlamentarios, a más de lo que podamos, Anita, ustedes y yo, filosofar en los medios, en las redes, en el ejercicio como tal, el verdadero objetivo es la representatividad de sus comunidades. Y esa representatividad tiene que ser efectivamente para defender esos intereses, y puse con mucho respeto el ejemplo que puedo poner también el de Guayaquil. Las fuerzas de Guayaquil siempre han defendido el puerto, cuando tenemos uno en Puerto Bolívar, otro en Mante, te lo dice un guayaquileño. Entonces, en ese contexto creo que es fundamental tener esa claridad, como te dije, de legitimidad y segundo, representatividad. Y en este sentido, Osvaldo, tenemos muchos hablando desde la mirada de los jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de adoctrinar, de sentirnos parte de un partido, de la militancia, todo lo que significa, ¿cuál sería un mensaje para todas estas personas que quieren formar parte, obviamente, de estos movimientos? Y un mensaje, obviamente, un mensaje final para que estas personas, lo que les falta a lo mejor, que no los motiva, ¿qué les podrías decir? ¿Usted es de la costa? Sí, se nota, se escucha. Sí, ¿de dónde es usted? Perdón. Yo de Guayaquil. ¿Cuál es su nombre? Perdóname, porque me gusta saber. Claudia. Claudia, ¿cómo está? Y usted, señorita, usted es de la sierra, supongo, ¿no? Sí, yo soy de Quito y me llamo Michelle. ¿Michelle? Me llamo Michelle y soy de Quito. ¿Su apellido, perdón? Aguirre. Aguirre, ok, Michelle. Disculpe, que quería saber con quién estás hablando, pues, ¿no? Miren, lo que tienen que entender no solo los jóvenes. A ver, a mí, ustedes no se imaginan, y se lo digo sin ningún ánimo de arrogancia. Les voy a contar una anécdota muy personal si tenemos el tiempo. Este año me llamó el guardia de la ciudadela donde yo vivo, una ciudadela, te felicito por tu casa, Anita, una ciudadela como la que vive Anita. Me llama un día de la garita y me dicen, señor Moreno, está el señor fulano de tal en la garita. Y yo, ¿qué? Sí, bueno, ¿qué pasa? Entonces vino el señor fulano de tal, que no puedo decir quién es, pero les puedo decir que casi es presidente de la República, aquí a mi casa a buscar. Sí, vino aquí, yo estaba casi que en pijama y mi mujer botaba espuma, porque bueno, no sé si están casadas, pero algo que les molesta mucho a las damas es que usted le traiga, así como su mamá cuando llegaba con sus amigotes de madrugada o llegaba con desconocidos sin avisar, así son las esposas igualitas, por lo menos la que yo tengo. Entonces, mi esposa es extranjera, pues no tenía idea de quién estaba entrando. Entonces, mi hijita viene de cierta persona, pero la sala está desordenada. Bueno, entonces recibí a ese señor en mi casa. Entonces el señor vino, y para mi mala suerte estaba mi esposa presente en la reunión, y vino aquí directamente a buscarme, a ofrecerme que encabece su lista de asambleístas nacionales. Entonces, le digo, hermano, yo soy consultor, yo te puedo ayudar a ganar. Bueno, palabras van, palabras vienen. La verdad que me sentí tentado, ¿no? Pero entenderán que yo soy una autoridad de segundo orden en esta casa, entonces yo recibí la orden estricta de mi señora esposa que está prohibido cualquier tipo de participación política mientras se viva en esta casa. Bueno, está bien, yo no acepté, ¿no? Pero algo que yo me di cuenta en ese momento, y ni les cuento quién vino aquí a mi casa en segunda vuelta, o sea, se reiría, pero yo no los he buscado, es lo que les quiero decir. Entonces, hay gente que se les presenta literalmente los van a buscar a su casa. Ahora, esas ofertas tuve 20 en mi vida o 30, pero ninguna tan seria, ¿no? De hecho, probablemente yo estaría en Quito muriendo de frío y insultándome con todo el mundo. Entonces, lo que les quiero decir es que la política o el ejercicio de la misma, papito, por favor, el ejercicio de la misma, ¿ya? Tiene que ser un tema de vocación. Y en eso, Anita, yo te aprecio y te respeto mucho, porque te veo muy cercana a mi hermano Henry Cucalón, que creo que es uno de los políticos más formados, formales y conceptualmente. Y bueno, en algunas cosas yo discrepo con él. De pronto se fue a misión más liberal para mi gusto, pero creo que es un hombre brillante. Ojalá le tenga éxito en la gobernación del Guayas. Y yo no creo que él tenga alma de robaburro. Yo creo que va a ser un tipo que va a hacer un cambio radical en ese tema. Ojalá lo permita Lazo. Pero bueno, al margen de eso, la política es un tema de vocación, ¿sí? Y los jóvenes, así como es fácil o sea, los cambios trascendentales para el país, eso es lo que creo que tienen que entender, no se hacen en los teclados, no se hacen desde WhatsApp, no se hacen desde el teléfono, hay que mover los pies para aquello. Entonces hay que entender, y eso creo que las tres, bueno, si son amigas de Anita, supongo que están en la misma línea o parecido, afines buscan afines, al menos eso decía mi mamá, o sus mamás cuando les decían que no se junten con malas juntas no estaban locas, no tenían razón. Entonces, hay que entender que la política, y me han hecho recordar mis tiempos de docencia, es un tema de vocación, ¿sí? Vocación. Así como vino ese señor a ofrecerme una candidatura a mi casa, ¿sí? Y la verdad que me hizo tambalear, me hizo dudar. Hay mucha gente que viene aquí con relatos desubicados como que, oiga, quiero ser presidente, pero no como Correa, no me quiero quemar. O sea,
Y eso pasa mucho, no solo con los políticos, sino con los jóvenes. Quieren ser ricos en 2 semanas, encontrar el amor en una noche. Así no funciona. Entonces, el mensaje para los jóvenes, ya que me lo estás pidiendo, y el único que me siento obligado a considerar amigo, el resto no, es que este es un tema de vocación. Y un tema de vocación implica tiempo, vida y, si es necesario, sangre. Y cuando te hablo sangre, mira lo que está pasando en Colombia. Claro, como no es Venezuela, la prensa en silencio. Y no solo la prensa local, lo que está pasando. A mí me han secuestrado 2 alumnos en mi vida. Yo tuve un alumno que me secuestraron en Venezuela. El gobierno en ese momento era Maduro, ya había llegado al poder. Ahora está en España, refugiado. Tengo otro amigo que está en este momento, estuvo 2 días, no aparecía en Bogotá. O sea, la represión es brutal. Entonces son riesgos que en algún momento pueden correr. Así que eso es uno de los. Este es un tema de vocación y no es un tema de novedad. Puedes quedarte en Twitter opinando, troleando, insultándote con toda la humanidad, pero esto requiere de ejercicio y no hay pretexto. A los viejos líderes políticos, ellos no se van a retirar nunca, a ellos hay que retirarlos. Y yo creo que es el gran momento, en este instante, en que se presenta la oportunidad para que la gran mayoría de jóvenes que se sienten atraídos a esta sociedad busquen primero el espacio y entender que las ideologías son diferentes, pero las ideologías no requieren hacerte sectario. Cuando estás en el espacio, estás del otro lado. Que lo que estás mencionando es correcto, es válido, porque se va haciendo el camino a medida que vas participando activamente y eso es parte de no esperar estático a que me llamen, que me venga la oportunidad, sino uno ir creando sus propias oportunidades y entender que el servicio público es eso, servir y no servirse. Entonces yo creo que esa es la línea y yo me quedo con ese mensaje del consultor político Osvaldo Moreno, que pueden seguirlo en sus redes sociales. Tiene bastante criterio respecto a lo que está ocurriendo en la coyuntura nacional e internacional. Entonces ya nos quedan también pocos minutos en este programa. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos aquí en Sobre la Mesa. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Bueno, Anita querida, qué gusto, Anita, ahora sí veo, Anita, Michelle y Claudia Aragundi. ¿Eres algo para Sobeida? Pero la doctora, mándale un abrazo. Sí, es mi prima. Bueno, tengo un abrazo, no hay tiempo para mandarle un abrazo fraterno, ya te contará. Pero mi carrera empezó gracias a Sobeida Aragundi. Mándale un abrazo a tu tía. Bueno, chicas, señoritas, espero que la pasen bien. Y bueno, siempre, Anita querida, a la orden en lo que yo pueda servirles. Y todavía, gracias a Dios, puedo decir lo que me da la gana, porque no he sido ni creo que vaya a ser nunca candidato a nada. Les mando un abrazo.